Hola, de nuevo, vamos a seguir explicando algunos otros temas de la unidad 1. Empezamos ahora con calor y temperatura. El calor y la temperatura son conceptos que en lenguaje cotidiano, claro, uno dice hace mucho calor. En realidad, la temperatura es la magnitud física que se refiere a una sensación de frío o caliente a tocar una sustancia. En cambio, el calor es una transferencia de energía, ¿no es cierto? De una parte de otra de un cuerpo o entre diferentes cuerpos, producida por una diferencia de temperatura, ¿no es cierto? O sea, calor es transferencia de energía y temperatura es una magnitud física que se refiere a la sensación de frío o caliente al tocar una sustancia, ¿no es cierto? Cuando hay calor, hay energía que se mide en joule y la variación de calor por unidad de tiempo se mide en watt, una de las unidades para medirla, que es un watt es un joule de segundo. Bien, calor entonces se define como la energía cinética total de todos los átomos y moléculas de una sustancia. Temperatura es una medida de energía cinética promedio de los átomos y moléculas individuales de una sustancia. Es una medida, o sea, yo quiero expresar esa energía en una medida. Para eso utilizo la temperatura. Cuando dos cuerpos tienen distintas temperaturas, se ponen en contacto entre sí y se produce transferencia de calor, ¿no es cierto? O sea, de aquella sustancia que tiene mayor temperatura a la que tiene menor temperatura, se produce la transferencia de calor. Por ejemplo, del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Y acá tenemos ejemplificado las tres formas de conducción del calor: radiación, convección y conducción, ¿cierto? Bien, vamos a ver la conducción del calor. Es un mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular, por el choque entre sus moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciendo un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las temperaturas más bajas. Los mejores conductores son el metal. Acá no lo dice, pero para saber qué conductor es bueno para la temperatura, si el metal, o sea, qué elemento es mejor para la conducción de la temperatura, un coeficiente que se llama coeficiente térmico, y que depende de distintos materiales, ya lo vamos a ver. El aire es mal conductor y los plásticos ya directamente son aislantes. Bien. Se llama H, vamos a ir a las fórmulas un poquitito, en watt, al calor transferido por unidad de tiempo. O sea, la rapidez de la transferencia de calor. O sea, como el calor lo manejamos como energía, lo manejamos como joule. Entonces, en calidad de joule, sería joule sobre unidad de tiempo es un watt. Por eso es que H se mide en watt. En un sistema determinado. Eso H es la variación de Q con respecto al tiempo, que se llama la ley de Fourier. O sea que la variación de Q con respecto al tiempo es igual a menos K, este es el coeficiente térmico, por el área por la variación de la temperatura con respecto a la distancia. El negativo implica que a medida que yo me voy alejando del cuerpo que tiene mayor temperatura, la distancia aumenta y la temperatura disminuye. Por eso el valor negativo. Bien. Sigamos un poco más adelante y ve acá conductividad térmica, coeficiente de conductividad térmica, que se mide en watt sobre metro por grado Kelvin. Un grado Kelvin se puede hallar sumando al grado centígrado 273. En realidad son 273,15, pero otro con 273 es suficiente. Representa la capacidad con la cual la sustancia conduce calor y produce la consiguiente variación de temperatura. Variación de T con respecto a X es el gradiente de temperatura. El signo menos indica que la conducción de calor es en la dirección creciente de la temperatura. Es decir, el calor disminuye
y la temperatura disminuye y el X aumenta, cuando el X aumenta. Por eso es el valor negativo. O sea, esto disminuye a la medida que X aumenta. Bien, gráficamente si yo tengo T2 con mayor temperatura, esto es delta X, esto es H, que es igual a menos K por el H por la variación de T con respecto a X, o la variación de H del calor con respecto a X, y esto es T1. O sea, de acuerdo a esta formulita, la variación del calor con respecto al tiempo, o la variación de la temperatura con respecto al tiempo por el área. Acá aparece el área, acá no. Bien, estábamos aquí. Estos son coeficientes de conductividad térmica que ustedes pueden encontrar. Esto está sacado de la red, pero pueden encontrar variaciones, pero nosotros vamos a tener en cuenta para hacer nuestros problemas. Fíjense que los metales tienen alta conductividad térmica. Fíjense que la plata del metal es el elemento que tiene mayor conductividad térmica. Fíjense que los gases tienen muy mala conductividad térmica. La madera, fíjense que también tiene muy poca conductividad térmica. Y el diamante, fíjense que tiene 2300 K, o sea, watts sobre metro por grado Kelvin, ¿no es cierto? O sea que es la mayor conductividad térmica la tiene el diamante, digamos. Pese a que el diamante es muy malo para la conducción eléctrica, pero sí para la conducción térmica. Bien, siguiendo adelante, bueno, supongamos que nosotros tenemos la siguiente figura, acá tenemos T2, esto es una barra, esto es aislante, puede ser plástico, o un material aislante cualquiera. Entonces la variación de H con respecto, o sea, la variación de H, digamos, está dado por K, por el área, esta área, no incluye el área del aislante, por T2 menos T1. ¿Por qué T2 menos T1? Porque T2 es mayor que T1. Si el flujo de calor va en este sentido, que acá tengo mayor temperatura y acá tengo menor temperatura. Bien. Siguiendo con explicación, damos un ejemplo, dos placas de espesor L1 y L2, conductividad térmica K1 y K2 están en contacto térmico a través de una superficie. Están en contacto térmico, digamos. No hay una superficie acá determinada, simplemente están unidas las dos. La temperatura de la superficie exterior son T1 y T2, donde T2 es mayor que T1, entonces el flujo va de T2 a T1. De T2 a T1, digo bien. Calcular la temperatura en la interfase, o sea, en esta interfase, y la rapidez de la transferencia de calor a través de las placas cuando se alcance el equilibrio estacionario. O sea que H1, o sea, la transferencia de calor va a ser que se produce en H2 va a ser igual a la transferencia de calor que se produce en H1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de equilibrio térmico. Que no quiere decir que la temperatura va a ser igual a T2. En algún momento puede llegar, pero hasta que eso pase es otra cosa. Bien. Si T es la temperatura en la interfase, entonces la rapidez de la transferencia de calor en cada placa va a estar dada por H1, de acuerdo a la formulita, por T menos T1, porque T, o sea, aquí me va a dar negativo porque T1 va a ser mayor que T. Y acá también me va a dar negativo porque T va a ser mayor que T2, ¿no es cierto? Pero eso vamos a ver que eso no es problema. Bien. Pero ¿qué pasa? Fíjense que la formulita, como esto me va a dar negativo, la fórmula que nosotros vemos de la variación es negativo acá. Entonces, como esta diferencia es negativo, con este negativo es positivo. ¿Estamos? Así voy a tener problemas con, por eso lo coloca positivo. Voy a reemplazar
pasarlo de la fórmula, este le da negativo. Con el negativo de la fórmula se hace positivo. Bien. Si yo, bueno, acá sí que H1 va a ser igual a H2. O sea que K1, toda esta fórmula, teniendo en el elemento de coeficiente térmica K1 va a ser igual al elemento, a la transferencia de calor que se da en el elemento 2. Si yo despejo T de acá, me queda esta ecuación. ¿Estamos? Bien. Si yo despejo H1, o sea, despejo H1 ¿de dónde? De acá, porque H1 es y H2 es igual a esto, yo puedo despejar todo H1 en función, me va a quedar en función de T2 y de L1 y L2. O sea, fíjense de que acá no aparece H1, pero acá H1 es igual a H2. Entonces, yo puedo despejar H1 en función de T2 menos T1, o sea, igualando esto con esto. O sea, para que quede claro, la transferencia de calor H1 o H2 está dada por esta ecuación. ¿No es cierto? El área se va y la temperatura me queda este tipo, este valor. Pero H1 lo puedo expresar en función de K1, K2, T2 y T1. Haciendo referencia a esta ecuación. Porque yo igualo los T, yo de acá puedo despejar T y de acá puedo despejar T. Igualo los T y me queda que H1 o H2 va a ser igual a esto. A lo que quede de igualar T. ¿Se entiende? Es decir, yo esta ecuación despejo T. Igualo a esta ecuación, yo también de acá puedo despejar T. Al igualar, los T me van. Entonces me va a quedar, ¿qué variable me va a quedar? Si yo H1 es igual a esto, que es igual a esto, entonces yo puedo despejar que H1 es igual a todo esto. Me queda en función de T2, T1, L1 y L2. Que es cuando despejo T, me queda, o sea, los T se van y me queda todo en función de T1, L1 y L2, L2. En definitiva, yo tengo que H1 es todo esto. Bien. Vayamos a un problema. Es un problema numérico. Acá tal vez lo entiendan mejor. No me interesa a mí la deducción de las fórmulas, sino me interesa la aplicación de las fórmulas. Ustedes nos van a enseñar en una escuela secundaria, podrían emplearlo en una escuela técnica, pero en una escuela secundaria lo que van a hacer aplicación de fórmulas y solución de problemas. Eso es lo que, y la experiencia tal vez en un laboratorio de la condición térmica, por ejemplo. Una barra de oro está en contacto térmico con una barra de plata. Esto es oro, esto es plata. Una continuación de la otra, ambas de la misma longitud, o sea que esto es L1 y esto es L2. Y área transversal, o sea que la área transversal de aquí se da igual acá. O sea, una barra uniforme. T1 hasta T2. En un extremo de la barra tengo T1 igual a 80 grados centígrados y en T2 tengo 30 grados centígrados. O sea que la variación del flujo de calor va a ir de T1 a T2, porque T1 es mayor que T2. Calcular la temperatura de las uniones, la temperatura aquí, cuando el flujo de calor alcanza un estado de equilibrio. O sea que H1 es igual a H2. Entonces planteamos el problema. H oro, H correspondiente al oro, es igual a K1 por el área por T1 menos T2 sobre L. Lo mismo para la plata, pero cambiando el K1 por el K2 y va a ser por la misma área por T menos T2 sobre L. Bien. Entonces, como el H oro es igual a H de la plata, K1 es igual a esto, es igual a esto. Como la L son iguales, se simplifica
me queda, el área es igual, se simplifica, y me queda K1 por T1 menos T es igual a K2 por T menos T2. Bien, de a donde yo, de esta fórmula, puedo despejar el valor de T, que me queda igual a esta fórmula. Si yo reemplazo por los valores, fíjense que acá tengo 314 por T53, la temperatura, esto en grados Kelvin. Fíjense que vayamos a los valores T1 es igual a 80. ¿No es cierto? Si yo a 80 le sumo 273, me queda 353. Fíjense que acá tengo el K1 del oro. El K1 del oro es, si vamos a la tablita, K del oro es 314. El K de la plata es 427. Entonces me vengo aquí. Fíjense que acá tengo 314 y 427. La temperatura de la plata dijimos que es igual a 30. Más 273 es 303. Y acá tengo K1 más K2. Recuerden, o sea, 314 más 427. O sea, como yo estoy haciendo una temperatura, esto me tiene que quedar a lo sumo en grados Kelvin. ¿Por qué tengo que pasar a todo grado Kelvin? Porque K está dado en watt sobre metro por grado Kelvin. Existen algunas tablas que están en metro, o sea, los valores de K en metro sobre, perdón, en watt sobre metro por grado centígrado. Aquí lo manejamos en grados Kelvin. Bien, entonces si yo tengo K1, o sea, en este tipo de problema, más allá de un valor escalar, o sea, de un valor numérico, usted tiene que hacer análisis de unidades para ver si le da correctamente. Eso siempre yo lo miro en los exámenes. El análisis de unidades, no adimensional, de unidades, es importante, porque esto me tiene que quedar en grados Kelvin. Si yo hago el análisis dimensional, este K1, como dijimos antes, en watt sobre metro por grado Kelvin. A multiplicarlo por temperatura en grado Kelvin, me queda en watt sobre metro. El grado Kelvin se me va con el grado Kelvin de esta temperatura. Lo mismo pasa aquí. Entonces acá la unidad del numerador es watt sobre metro. Como yo tengo aquí K1 más K2, la unidad de esta suma es watt sobre metro por grado Kelvin. Entonces, el watt sobre metro se me va con el watt sobre metro del numerador. Y temperatura pasa arriba. Entonces me queda todo en grados Kelvin. Bueno, haciendo la suma, todo esto, esta suma algebraica, dividiendo por todo esto, me queda este numerito que serían 51,2 grados centígrados. Es decir, le tengo que restar 273 grados. Bien. Vamos a la convección de calor. O sea, esto lo vamos a ver en algunos problemas, cuando avancemos un poco más. Y ahí van a tenerlo, yo les voy a dar unos problemas resueltos donde está el análisis de esa unidad. Pero tanto la fórmula, o sea, la fórmula yo generalmente son fórmulas complicadas, yo en un examen parcial o en un final o en lo que sea le doy la fórmula. Pero lo que sí corre por su cuenta qué unidades tiene cada variable y el análisis de unidades. Bueno, la convección del calor es un mecanismo de transferencia por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia. En la conducción por habíamos dicho por conducción, o sea, transmisión por conducción, no hay transferencia de masa, simplemente las moléculas se agitan y esa agitación es transmitida molécula a molécula. Los átomos se alteran, o sea, vibran, digamos, llamémoslo así, y esa vibración se va transmitiendo a los distintos átomos de toda la sustancia. O sea, en este caso sería del mango, del sartén. Bien. Pero aquí hay movimientos de sustancias, ¿no es cierto? Que van de mayor temperatura a menor temperatura, de mayor temperatura a menor temperatura.
Puede ser natural, producida por la diferencia de densidad de la materia, o forzada cuando la materia es obligada a moverse de un lugar para el otro. Por ejemplo, el aire con un ventilador, el agua con una bomba, solo se produce en líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse por el medio. Claro, yo puedo mover aire caliente al aire más frío o viceversa si yo dispongo de una fuerza. Pero el tema que lo produzca. Pero el tema es que ¿qué pasa naturalmente? Bueno, el modelo de enfriamiento de Newton tiene esta formulita, donde H se llama coeficiente de convección y se mide en watt sobre metro cuadrado por grado Kelvin. Bueno, hay tablas de acuerdo al valor que estemos tratando, y A es la superficie que indica calor a una temperatura TA y que se encuentra a una temperatura T. O sea que si hay transferencia de calor de TA a T, TA es mayor que T. O sea, siempre el calor se transmite de mayor calor, o sea, la transferencia de calor por convección en este caso es de mayor calor a menor calor. O sea, si esto se produce, TA es mayor que T. Vamos al ejemplo. Si H es mayor que C, TA es mayor que T, ¿por qué? Porque hagan de cuenta que estoy calentando una superficie, una sartén, un balde. Entonces, al introducir calor, el agua más caliente sube y el agua más baja, el agua más fría baja. Entonces TA es mayor que T. ¿Por qué el agua más caliente sube? Porque es menos densa. Es decir, como hay movimiento de ellas, entonces en el mismo receptáculo yo tengo menor cantidad de moléculas por unidad de volumen. Entonces es menos densa, va para arriba. Cuando el agua es más densa, voy a tener en el mismo volumen más moléculas de agua. Entonces va a ir para abajo, digamos, va a pesar más. Bien. Aquí tenemos los valores coeficientes de convección. Fíjense que yo tengo libre, varía entre 2 y 25, el líquido varía entre 50.000 y cuando es forzada, es muy distinto. Vayamos a un ejemplo. Un vidrio de una temperatura de una ventana a 50 grados centígrados y su área es de 1,2 metros cuadrados. Si la temperatura del exterior es de 0 grados centígrados, calcular la energía que se pierde por convección cada segundo. Considerar que H es igual a 4 watts sobre metro cuadrado por minuto. O sea, TA es igual a 10 grados centígrados. O sea, 273 grados Kelvin. A este 10 grados le sumo 273. T es igual a 0, o sea, 0 más 273, 273 grados Kelvin. Y A igual a 1,2. Aplicando la ley de transferimiento de Newton, llegamos a esta ecuación. Simplemente lo que hay que hacer acá es reemplazar por los valores. Fíjense que acá tengo un metro cuadrado, este metro cuadrado se va con este metro cuadrado, aquí lo tengo grado, esta diferencia de temperatura la tengo en grado Kelvin, se va con este Kelvin y me queda watts al metro cuadrado. Porque la pregunta es, bueno, o sea, la respuesta está por metro cuadrado, ¿no es cierto? Porque se pierde 4 watts, o sea, 48 watts por metro cuadrado. Porque sí, se pierden, o sea, la respuesta, o sea, yo no lo puedo, o sea, estos watts serían watts por metro cuadrado, que me queda metro cuadrado. Perdón, no me queda por metro cuadrado, este metro cuadrado se va con este metro cuadrado, este Kelvin se va con este Kelvin, queda solamente en watts. Pero puede ser que en algunos problemas le aparezca, o sea, yo le pida la transferencia de energía por unidad de metro cuadrado. Bueno, el último tema es radiación de calor.
Y esto tiene una correspondiente teoría. Bueno, aquí habla de longitud de onda, frecuencia, celeridad. Fíjense que esta es la celeridad, bueno, la longitud de onda y la frecuencia de la onda electromagnética. La celeridad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Esto me da, la celeridad es una velocidad. La longitud de onda está dada en metros. Y la frecuencia es ciclos o cantidad de onda o ciclos. Por ejemplo, una zona sinusoidal o cosenoidal o senoidal, digamos, es un ciclo por unidad de tiempo. O sea, multiplicar los ciclos no lo consideramos, entonces me queda metros sobre segundo, que sería la unidad de la celeridad, que es de velocidad. Si las ondas electromagnéticas se desplazan en el vacío, la constante C me queda que es igual a la velocidad de la luz, que igual a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. O sea, eso es lo que tarda en moverse una onda electromagnética en el vacío. Bueno, la energía en fotones que son emitidos o absorbidos por la materia está dado por H sobre lambda. H es una constante, que estos son julios, esto es julio por segundo. Vamos al problema, creo que es sí, esto es o sea, HA, bueno, lo vamos a ver. Bueno, estos son, bueno, no, ya le voy a explicar a eso. H es, creo que son julios esto, no me acuerdo bien en este momento, yo después lo voy a decir. De acuerdo a la longitud de onda, la radiación electromagnética recibe distintos nombres. Rayo gamma, del orden del micrómetro, frecuencias altas, y la luz visible, décima del micrón. Estas son el espectro electromagnético, rango visible, es este, porque tiene una cierta longitud de onda. Y aquí me da la longitud de onda de acuerdo a distintos rayos. Me da la longitud de onda, la frecuencia y la energía. Está dada en julios. Esta energía en julios. Mayor cantidad de energía radiante del Sol se concentra en un rango diferente de onda, visible. Y visible cercano de espectro. Con la consiguiente proporción, la luz visible, el 43%, es una proporción de las luces visibles y no visibles, digamos, el espectro del cierto. Esto es a manera de comentario. Cuando la frecuencia es inferior a la frecuencia de radiación ultravioleta, los fotones no tienen suficiente energía para romper los enlaces atómicos. Se dice entonces que la radiación es radiación no ionizante. Es una definición, ¿no es cierto? A partir de los rayos ultravioleta vienen rayos X, rayos gamma, muy energéticos y capaces de romper las moléculas. Si ustedes recuerdan, en una serie llamada El Increíble Producto Brieta, la persona que se transforma fue sometida a rayos gamma. Y eso es correcto porque dicha radiación rompe las moléculas y bueno, en este caso se transformó en Increíble Hulk, que es una historieta, ¿no? Pero sí hay una transformación de las moléculas. Por eso se dice que es ionizante. Bueno, esto es más teoría. Yo después les voy a dar un trabajo para hacer. Ustedes tienen que averiguar algo de la transferencia de calor por radiación.
vamos a este problema, ley de radiación, ley de Stephan. Fíjense de que H, nosotros que calculamos, o sea, esta sería la transferencia de calor, sería la epsilon por sigma por el área por la temperatura a la cuarta. Donde es la rapidez de la cual se libera energía, se llama la potencia de radiación H. Donde sigma es una constante que está dada en watt sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Por eso acá lo multiplico por tiempo a la cuarta para eliminarlo. Se llama constante de Stefan Boltzmann, que es un austríaco que vivió en este periodo de tiempo. Y sigma es la propiedad radiactiva de la superficie llamada emisividad. Los valores varían de un rango entre 0 y 1. Es una medida de la eficiencia con que la superficie emite energía radiante. Depende del material. Un cuerpo emite energía radiante con una rapidez hasta por la ecuación dada por la ecuación igual a 1, por esta ecuación. Pero al mismo tiempo absorbe radiación. Si esto no ocurriera, el cuerpo en algún momento irradiaría toda la energía y la temperatura llegaría al cero absoluto. Bien. Bueno, la energía de un cuerpo, o sea, cuando un cuerpo está absorbiendo y emitiendo radiación, entonces hablamos de una H neta, que está dado por temperatura y una temperatura T sub 0. Si un cuerpo se encuentra a una temperatura T y el ambiente a una temperatura T 0, la energía neta ganada o perdida por segundo como resultado de la radiación neta es igual a epsilon por sigma por el área por la diferencia de temperatura elevado a la cuarta. Bueno, el absorbedor perfecto se llama cuerpo negro, que no significa que sea de color negro, que se define como un objeto ideal, que absorbe toda la radiación que le llega a una superficie. Y su emisividad es igual a 1. En contraste, un cuerpo cuya emisividad sea igual a 0 no absorbe energía incidente sobre él, sino que la refleja toda. Es un reflector perfecto. Por eso los cuerpos, la variación de emisividad varía entre 0 y 1. Se llaman cuerpos grises, o sea, los que están entre 0 y 1. O sea, 0 no absorbe energía, 1, como dice acá, absorbe toda la radiación que llega a su superficie. O sea, su emisividad es igual a 1. Cuando es 0, no absorbe energía. Entonces la emisividad del coeficiente epsilon que habíamos visto en la forma es igual a 0. Y los cuerpos que están entre 0 y 1 son grises. Bueno, ejemplo numérico. Una carretera de superficie ennegrada E igual a 1, a temperatura de 320 grados Kelvin, recibe energía radiada por el Sol con un valor de 700 watts sobre metro cuadrado. Calcular la radiación neta ganada por cada metro cuadrado de la superficie de la carretera. Bueno, la solución. La energía que emite la superficie de la carretera es sigma, epsilon por sigma por el área por la temperatura de la cuarta. Epsilon es igual a 1, esta es la constante de Stefan Boltzmann, que está dada en watts sobre metro cuadrado a la cuarta, por el área, por los 320 grados Kelvin a la cuarta. Resolviendo todo esto, pasando el área por este otro lado, me queda que, como el Sol recibe 700 watts sobre metro cuadrado, la radiación neta es 700 menos 594,5, 105,5 watts por metro cuadrado. O sea, como el coeficiente es igual a 1, porque la carretera superficie ennegrecida absorbe temperatura. Pero ¿qué es lo que pasa? Recibe energía radiante del Sol. Calcular la radiación neta ganada. Entonces, la energía que emite la superficie
superficie. O sea, esta energía, para que le quede claro, es la energía que esa carretera emite. ¿No es cierto? Por eso le resto a la que recibe el sol la energía que emite. Entonces, por diferencia, me da la neta. Bien. Bueno, estos son problemas que yo los agregué, que después lo vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de la clase. Para no extender más el video, lo corto acá y después yo les voy a dar como actividad que busquen algunos conceptos en la web. El trabajo lo voy a hacer individual para completar estas diapositivas. Y después vamos a ver algunos problemas de transferencia de calor. Algunos problemas yo se los voy a explicar y en base a esos problemas explicados ustedes van a tener que hacer otra actividad. Nos veremos en el próximo video y cuídense.